vamos a ir creo que tenemos ya a nuestro invitado, creo que ya lo tenemos listo. Perfecto. No, es que está muy divertido el chat de YouTube. Ay, raza, qué bárbaro. Fíjate, se alegran, Álvaro, se alegran. Qué bárbaros, qué barbaridad. Les da gusto tu desgracia. Sí, es lo que me di cuenta. Fíjate nada más, bueno, está bien, ni modo. Hablando de desgracias, hablando de desgracias, para desgracias esta, vean ustedes nada más. Es el nuevo libro del maestro Jesús Lemus. Aquí está la portada. Hemos conversado mucho con el maestro Jesús Lemus y le damos la bienvenida aquí a los periodistas, donde nos da siempre mucho gusto recibirlo. Y Álvaro se refería a mi desgracia porque se estaba riendo de que pues ya no hay tanto cabello, maestro Lemus. Pero pues, ¿cómo ve? Pero pues se entiende, es el traqueteo de la vida, mi querido maestro Alejandro Páez. Gusto saludarte, mi querido maestro Álvaro Delgado. Bien agradecidos con ustedes por estar aquí platicando de este nuevo libro. Al contrario, Jesús, bienvenido a los periodistas. Ya teníamos rato que no platicamos hace unos meses, pero qué bueno que estás aquí con este libro que está, entiendo, calientito. Es correcto, está calientito el libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Es mi nueva publicación, maestros. La publico a través de la editorial HarperCollins con la ayuda de mi editor Edgar Kraus. Y pues bueno, aquí está tratando de hacer lo que nos corresponde como periodistas, maestros. Exponer únicamente lo que es la realidad, y en este caso lo que pretendo es clarificar muchas situaciones para contextualizar toda esta vorágine informativa que a veces nos viene de distintas fuentes, ¿no? Principalmente de la mañanera, que el presidente de la República, López Obrador, insiste y habla y señala con mucho acierto de cómo fue los negocios de los neoliberales, dice él, de los conservadores, de cómo fueron los negocios desde el poder y cómo se aliaron y se coaligaron empresarios y políticos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de ahí para atrás. Pero concretamente en el libro Jaque a Peña Nieto hago una revisión exacta de las relaciones del presidente entonces Enrique Peña Nieto, pues con un grupo de empresarios, y cómo fue que estos se dividieron el país de todos los mexicanos, para convertirlo prácticamente en un México SADCB. Y eso es lo que planteo en este nuevo libro. El libro anterior, el licenciado García Luna, Calderón y el narco, es un libro del que platicamos aquí, creo que en un par de ocasiones Jesús Lemus y los periodistas, y era un libro con mucha investigación que traía incluso datos nuevos de encuentros del maestro Lemus con personajes que le contaron, que le desgranaron al personaje. Acababa García Luna de caer preso en Estados Unidos. Y este nuevo libro, si tú fueras el editor, maestro Lemus, ¿por dónde lo cabecearías? ¿Por dónde empezaría? Habría que empezar a leerlo. No el autor, porque el autor va a decir, tienes que empezar desde la portada y terminar en la contra, ¿no? Pero claro, si fueras el editor que dijeras, necesito una cabeza fuerte para este libro, entonces agárrate de la página 5 a la 8, porque ahí viene la pulpa. Sí, la pulpa. Yo creo, maestro Alejandro Páez, yo creo sin duda alguna que para poder entender la hebra de la madeja de lo que se pretende sea este libro en su exposición informativa, tendríamos que agarrarnos de las relaciones del general Cienfuegos con el narcotráfico. En esta ocasión, como en la ocasión ya señalabas del licenciado, en el trabajo de García Luna, que me fui también a auscultar y investigar el narcotráfico desde adentro para preguntar las relaciones de García Luna y los cárteles de las drogas, pues en esta ocasión creo que fue la misma dinámica, creo que seguí el mismo manual
y me fui justamente a investigar, porque eso es lo que le da origen justamente a este texto. Cuando el general Cienfuegos se da toda la relación, se señala la relación de narcotráfico que tenía en México y es señalado y detenido en Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí yo también me aboco y me doy a la tarea de la investigación y voy y concurro con las fuentes informativas de narcotráfico, las que están activas justamente en las cúpulas de los cárteles, principales cárteles de las drogas en el país, y comienzo a indagar cuál es la relación. Y creo que esa es la punta de la madeja, ver la relación que tiene el general Cienfuegos con los cárteles de las drogas, no nada más con el cártel del H2, con el cártel de Francisco Patrón Sánchez allá en Nayarit, que sabemos es una escisión del cártel de los Beltrán Leiva, sino que me voy y también encuentro relaciones del general Cienfuegos con miembros del cártel de la familia michoacana, de los Caballeros Templarios, de los hermanos Arellano Félix y por supuesto del Señor de los Cielos, incluyendo también al cártel de Sinaloa y el cártel de los Damaso también, que es muy importante referir. Entonces creo que esa sería la cabeza de este libro, y ese fue el inicio y el motivo de este libro, porque la investigación de las relaciones de narcotráfico del general Cienfuegos con el cártel del H2, pues me va llevando poco a poco a otras relaciones perversas que se van dando, por ejemplo, los autodefensas y narcotraficantes con el general Óscar Naranjo, aquel que fue asesor del presidente Peña Nieto, y entonces ahí se va la madeja, y creo que lo principal, lo fundamental es que Enrique Peña Nieto en su momento estuvo de conocimiento de lo que hacía su secretario de la Defensa Nacional, como en su momento lo hizo el presidente Felipe Calderón con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entonces creo que esa es la razón, esa es la parte fundamental, que hay que comenzar a hojear el libro, y este libro comenzaría prácticamente de atrás para adelante para poder entenderlo, lo que intento exponer, las tesis que planteo en este trabajo informativo. El año pasado, pues sí, platicamos también contigo, Jesús Lemus, por el lanzamiento de tu libro, El licenciado García Luna, Calderón y el narco. Y lo muestro para que el auditorio, por supuesto que si no lo ha leído, pues lo adquiera y lo lea. Quiere decir entonces, Jesús Lemus, no he tenido la fortuna de leer tu libro, pero entonces el general secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto sí está coludido, y lo estuvo cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con narcotraficantes, a pesar de lo cual fue no solamente devuelto a México, sino exonerado por autoridades mexicanas justamente de esa acusación de Estados Unidos, y ya en esta administración. Sí, maestro Álvaro, creo que ese es el meollo del tema. Más allá de que fue exonerado en Estados Unidos a reserva de que se le fuera procesado en México el general Cienfuegos, y que luego la Fiscalía General de la República decide no encontrar, porque no investigó, por supuesto, nada. Oye, yo no soy policía ni agente del Ministerio Público, y pude encontrar testimonios de esa relación y de esa protección que brindó en su momento la Secretaría de la Defensa Nacional por órdenes del general Cienfuegos a miembros importantes del narcotráfico en México. Creo que lo que no se quiso investigar, allí está. Y eso es justamente lo que le da el origen al título de este libro, El Jaque, porque es cuestión de que Estados Unidos haga un movimiento que seguramente lo habrá de hacer en algunas semanas, meses, no sé cuánto tiempo tarden, pero déjame decirte que, de acuerdo a mis fuentes informativas, la investigación sigue viva en Estados Unidos contra el general Cienfuegos, justamente por esas relaciones de narcotráfico que en México la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero no quiso ahondar ni investigar, pero existen, por supuesto, muchas evidencias de que establecen esa relación
de manera muy clara y fehaciente, que bueno, lo tendrá que juzgar algún juez especializado en el tema para poder decidir si son viables o no viables las declaraciones y las aportaciones de las pruebas que podrían existir. Pero desde el punto de vista periodístico informativo, que es el que nos compete a nosotros como periodistas, maestros, creo que sin duda alguna la relación del general Cienfuegos con el narcotráfico fue un hecho. Es un hecho que todavía se reconoce dentro de las cúpulas de los grupos de narcotráfico más importantes del país, y creo que ahí están justamente algunos testimonios en este trabajo informativo de cómo se dio eso. Entonces, por eso te digo, no creo que esté a salvo justamente ya o salvado completamente el problema. Puede que esté salvado en cuanto a la decisión de la Fiscalía General de la República de no ir más allá de lo que se alcanza a ver hasta sus narices, pero creo que hay aún más a fondo, y ese es el trabajo que está haciendo justamente el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, que podría darnos la sorpresa dentro de muy poco de que el general Cienfuegos va a ser requerido y va a ser declarado prófugo de la justicia, como catalogándolo al término casi como de Rafael Caro Quintero, por ejemplo. Si es detenido en este momento, pues lo extraditan. Igual va a pasar con el caso del general Cienfuegos, y te digo, sí hay una relación muy clara y estrecha con el narcotráfico, pero lo más lamentable de todo esto es que el presidente Enrique Peña Nieto en su momento pues sabía plenamente de esta colaboración, y entonces es por eso que se da la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentre en jaque en este momento de ser llamado ante la justicia, pues precisamente por su colaboración. Hace apenas unas horas, Felipe Calderón tuiteó, y pareciera que luego se olvidan estas cosas, pareciera que no importa lo que hayan hecho, les permitimos a los políticos, pues como a este señor, pero también a los inmediatos anteriores, perfectamente hacer una vida en Twitter o atraer candidatos y andar haciendo política. Y el maestro Jesús Lemos fue víctima de un abuso, fue incluso encarcelado el maestro Lemos después de que lo amenazaron con ejecutarlo, después de que lo entregaron a un grupo armado allá en Michoacán para que el grupo armado pues lo asesinara. Y te quiero compartir este tuit porque me interesa mucho tu opinión. Es de Felipe Calderón hace apenas unas horas a propósito de, pues sí, ahora se está reviviendo toda la violencia electoral, y él es el más asustado de lo que está pasando en el país con los criminales, y a propósito de una denuncia que hace, pues sí, una persona agraviada, una candidata a presidenta municipal en Villa de Reyes, allá en San Luis Potosí. Él comenta lo siguiente y pues para que con toda libertad hagan los comentarios pertinentes. Este es el tuit que pone Felipe Calderón. Pobre México. Pobre México. En ciertos momentos y en muchos lugares parece que lo han dejado en manos de criminales, abandonado a su suerte. ¿Qué te dice este tuit, maestro Lemos? Híjole, pues nada más me dice mi querido Alejandro que la corta memoria que tiene el expresidente Felipe Calderón, porque pobre México fue el que él nos dejó sumidos en la violencia con su famosa mentada guerra contra el narcotráfico, que no se fue más que la faramalla, ¿no?, para el enriquecimiento de unos cuantos a costa del dolor de unos muchos. Y nada más recordarle al expresidente Calderón que justamente en su gobierno fueron 240 los candidatos que fueron ejecutados en plenos procesos de campaña. Entonces, su administración no está limpia de la violencia electoral. De hecho, en lo que va de este proceso electoral, van 89 candidatos que son ejecutados por el crimen organizado o por diversas razones, pero en su gobierno fueron 240 candidatos. Incluso hay que recordar que hubo candidatos muy cercanos sobre los cuales, como el caso de La Piedad, te lo digo porque es un caso que conozco perfectamente bien, el caso de La Piedad, Michoacán, cuando asesinaron al alcalde Ricardo Guzmán, justamente para que su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, candidata entonces al gobierno del estado de Michoacán, repuntara en las encuestas. Es más, recurrieron al voto del dolor para que martirizaron a un líder
panista en La Piedad para levantar las encuestas, para ver si con eso le alcanzaba a Luisa María Calderón Hinojosa. Y eso es mucho más perverso de lo que pueda ser el hecho de ejecutar por orden estatal, por orden del propio gobierno federal, ejecutar a un líder de su propio partido para motivar al voto del dolor o al voto de la misericordia del electorado. Eso sí es perverso. Entonces creo que a Felipe Calderón hay que recordarle que por ahí está todavía ese caso de Ricardo Guzmán, el exalcalde de La Piedad, un exalcalde panista, ejecutado en noviembre del 2011, si mal no recuerdo, y eso fue para ayudar a la candidatura de su hermana, y esa orden presidencial vino justamente desde su gobierno, la ejecución de este candidato. Hay muchas pruebas, por supuesto, y creo que debe de abocarse en eso las investigaciones, la Fiscalía General de la República, que no ha podido resolver ese caso, pero ahí sin duda está la mano detrás de Felipe Calderón. Eso sí es perversidad, y eso sí es estar en manos de la delincuencia, y eso sí es dejar al país en manos de la violencia. Lo que estamos viendo hoy, yo siento, es el coletazo del desbarajuste que dejó el propio Felipe Calderón, después continuado por el propio Enrique Peña Nieto, pero también no se puede señalar así de que hoy, a causa de lo que se está viviendo en el país, la situación política, pues sea el efecto de la violencia. La violencia la traemos desde hace muchos, muchos años, y él fue el que comenzó con este desmadre, él fue el que hizo todo este desbarajuste, y ahí está la prueba, te digo, y ahí está, y yo lo reto a que salga y diga que no es cierto, que no tuvo participación directa en el asesinato de Ricardo Guzmán. Sí, efectivamente, Ricardo Guzmán Romero, presidente municipal de La Piedad, Michoacán, fue asesinado el 3 de noviembre de 2011, justo cuando Luisa María Calderón, hermana de quien entonces se ostentaba como presidente de México, Felipe Calderón, participara en las elecciones. Fue a 11 días de las elecciones estatales que perdió Luisa María Calderón, pero el señalamiento, Jesús Lemus, es directamente entonces fue Felipe Calderón el que ordenó el asesinato de su correligionario presidente municipal para que tuviera un efecto en las preferencias de su hermana candidata a gobernadora. Así es correcto, así, esa afirmación temeraria. Él fue el que decidió el asesinato de Ricardo Guzmán Romero en La Piedad, y por supuesto eso se refleja repunta un punto, algo así, 1.5 en la preferencia electoral después del asesinato. La intención de ellos era que pudiera repuntar los 2 puntos que tenía de diferencia en ese entonces Luisa María Calderón Hinojosa con Fausto Vallejo Figueroa, que era el candidato del PRI. Pero el asesinato sin duda vino desde la presidencia de la República, la orden vino desde la presidencia de la República, y ahí están los elementos. Es cuestión de que se pongan, digo, nada más a investigar. No puede ser posible que un reportero de pueblo como soy yo lo pueda saber, lo pueda haber encontrado esas relaciones, y que hoy la Fiscalía General de la República tenga pues prácticamente en el archivo ese asesinato, y que le dé pauta a salir al expresidente Felipe Calderón a decir que hoy se asusta de la violencia en la que vivimos, cuando él fue pues el principal promotor y él ejerció el poder de esa forma tan violenta. Hay que recordar, yo creo que vale mucho la pena, que fue la tuta, este criminal, Servando Pineda, quien... Servando Gómez la tuta, quien en su momento, en un video que él da a conocer, vincula a Cocoa Calderón con sobornos del narcotráfico. Él habla sobre este tema, y a lo mejor, y simplemente porque vale creo que la pena recordar esto, que luego se olvida, si me permites, voy a compartir una parte de ese video, Jesús, y luego lo comentamos. Claro. Buenos días a ustedes que nos están viendo. Con mucho respeto quiero hacer mención de unas situaciones, de unas cosas.
para aclarar un poquito lo que está sucediendo aquí en nuestro estado de Michoacán, voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del estado tuvieron pláticas con nosotros, a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Patzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Les vamos a mostrar unos videos para que vean que es cierto lo que decimos. Lo mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes en la tarde. Decimos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidaba. Yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona, a Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no teníamos tratos con nadie, absolutamente con ningún partido político, y que ganara el que mejor fuera. Me molestó un poco, pero les voy a comprobar que es cierto lo que estoy diciendo. Y la única persona que tuvo acercamientos con nosotros, y no personal, sino que mandó, fue esa persona, a Francisco Javier del Toro. Y fue la senadora en activo, Luisa María Calderón Hinojosa. O María Luisa María, pues, como usted llama, la señora más o menos, ¿verdad? También quiero hacerles otro comentario para que ustedes lo pueden constatar, las autoridades a quienes llegue este video, lo pueden constatar y ver la reseña, qué es lo que ha sucedido y por qué nos ataca tanto la señora. Cuando el ciudadano presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, era el electo, si no me recuerdo fue en noviembre del 2006, él ya era el electo y ya había ganado las elecciones. Nosotros requerimos a un primo hermano de él, de nombre Alfonso Reyes Hinojosa. Él tenía unas casas de cambio. Lo requerimos en ese entonces al señor porque tenía unos deudos de 30 millones de pesos que le había 4 pequeños empresarios en Morelia. El señor no quería pagar ese dinero que le habían prestado de buena fe, porque él decía que no pagaba porque era primo hermano del electo. Si usted no me recuerda, en un video que hice yo, comenté y dije que entonces, por el hecho de ser primo, hermano, sobrino, compadre del presidente de la República, más o menos así lo dije, no voy a pagar lo que debo. Ahí fue donde empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros, los que éramos la familia michoacana y ahora Caballeros Templario. El motivo fue porque realmente nosotros retuvimos a un familiar de él, Alfonso Reyes Hinojosa. Parece ser que el señor murió, lo pueden constatar, tenía unas casas de cambio, y nos pidieron la atención. La atención nos la pidió Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de su hermano, también con su hermano Juan Luis, para que por qué no soltamos a la persona que nos estamos metiendo con la familia del presidente, a lo cual llevamos un arreglo. Fue el 1 de noviembre cuando retuvimos al señor del 2006 y lo soltamos el 2 de noviembre del 2006, más o menos un mes antes de que tomara posesión el electo, que era Felipe Calderón Hinojosa. Arreglamos, se comprometió a pagar a los pequeños empresarios sus 30 millones de pesos y al señor no lo volvimos a ver hasta el día que toma posesión Felipe Calderón Hinojosa y aparece un lado de él. Allí empieza el pleito con nosotros. Después el pleito se agrava cuando sacamos a los Zetas de Ciudad Lázaro, de Michoacán, a finales del 2008. Mediados, ya habían pasado la mitad del año del 2008. Los sacamos de Lázaro y se nos dejan venir con más ganas porque les afectamos varios de sus intereses. Ya traíamos el pleitecito con ellos de esa manera. Cuando nosotros hicimos el trato para soltar al muchacho, o al señor más bien, Alfonso, lo hicimos por medio de un señor que se llama Carlos Mejía Villaseñor. Lo pueden buscar en el IFE y se pueden dar cuenta quién es el señor Carlos Mejía Villaseñor. El señor tenía una relación muy íntima con la actual ahorita senadora Luisa María Calderón. Investíguenlo, el señor se vuelve testigo protegido, está en Guadalajara, está siendo protegido por el cartel Jalisco Nueva Generación, nos ha atacado mucho, no conoce a mucha gente de nosotros y ya Premonía había dicho que tienen cosas que ver. Investiguen y ustedes verán, señores de la CEIDO, señores de la PGR, señores de la PFP, lo que les estoy diciendo y salen. Para eso les voy a mostrar unas pequeñas pruebas. Ese es el video que en su momento se difundió y pues un poco porque esa historia la ha venido contando Rafael Lemus en distintos capítulos, en distintos momentos, porque Jesús Lemus se ha metido
a la entraña del crimen organizado, analizarla, revisarla, desde hace mucho tiempo y desde hace muchos libros. El anterior libro, pues, es consecuencia, sí, en parte de su detención, porque a partir de que Rafael Lemus, esto para que entiendan ustedes, cuando sale este libro, pues no es que venga de la nada, viene de un periodista que estuvo preso, estuvo detenido, porque él señaló a la señora Cocoa Calderón en su momento, y él dice que en venganza fue detenido. Entonces, quería yo transmitir esto muy claramente, dejarlo aquí en constancia, porque ahora viene este nuevo libro, ahora es Felipe Calderón, y es bueno que quede la información, maestro Lemus. De este tema no es agua pasada, el tema de Cocoa Calderón, Jesús Lemus. No, por supuesto, no es agua pasada. Como bien lo señalas, mi querido maestro Alejandro, eso que tú señalaste, este video que estás exponiendo, se exhibió en las redes sociales, creo que en el 2014. Yo di a conocer esas relaciones de las que habla el propio Servando Gómez Martínez Latuta, jefe entonces de los Caballeros Templarios. Yo las di a conocer en abril del 2008. Justamente como un mes antes de que fuera mi secuestro y que se me encarcelara de manera formal, acusado de delitos de narcotráfico, justamente acusado de pertenecer a la familia michoacana. Entonces, eso es lo que a mí me lleva justamente a la prisión, y es justamente allá en la prisión donde comienzo a indagar bien todo sobre el tema y establezco más claramente las relaciones. Pero Luisa María Calderón Hinojosa, Felipe Calderón Hinojosa, su hermano Juan Luis Calderón Hinojosa, como fue en su momento este señor que se llama que se llamaba Alfonso Reyes Hinojosa, y el otro personaje que fue Carlos Mejía Villaseñor, que terminó siendo luego protegido por el cártel Jalisco Nueva Generación, incluso fue apoyado por la Secretaría de Seguridad Pública como un testigo protegido por orden presidencial. Pues toda esa maraña ya se venía dando, y eso es producto también de mucha violencia en el Estado. Nada más déjenme señalar aquí, maestros, el asunto de que a causa de esa violencia incluso hubo el cierre de un periódico en La Piedad, el famoso periódico AM, que lo tuvieron que cerrar porque justamente el narcotráfico ya tenía, por instrucción de Luisa María Calderón Hinojosa, pues ya tenía el control prácticamente de los hilos editoriales de ese periódico, el periódico más importante en la zona de La Piedad, Michoacán. Entonces, hay mucho, por supuesto, en la entraña de todo esto, donde todavía está vigente la participación de Luisa María Calderón Hinojosa y de Felipe Calderón. Por eso es extraño que hoy Felipe se dé golpes de pecho y diga que estamos sumidos en una violencia que no sabe a lo mejor de dónde venga, ¿sí? Cuando él es el principal responsable y él fue el principal actor de esa violencia. Justamente el personaje Alfonso Reyes Hinojosa, primo hermano de Felipe Calderón y de Luisa María Calderón, sí, fue secuestrado, pero solamente durante 3 horas. Esto ocurrió en enero de 2008, lo confirmó inclusive el entonces procurador de justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que efectivamente Alfonso Reyes Hinojosa había sido secuestrado alrededor de las 18 horas y fue liberado a las 21:30 horas, 3 horas y media después, sin que sus captores exigieran ningún tipo de rescate. Es decir, y esto ocurrió efectivamente en el 2008, en enero de 2008. O sea, no hay ninguna duda en ese sentido. No, por supuesto que no hay ninguna duda. En el 2008, recordemos, ya estaba, por supuesto, Genaro García Luna, fue el que ya estaba preparando todo para el asalto, para ir al rescate de este personaje, pero por supuesto fue más eficiente la mediación de Luisa María y de su hermano Juan Luis para poder lograr la liberación de
del primo que estaba secuestrado, que por cierto, acordó pagar los 30 millones de pesos que debía. No era a pequeños empresarios, era un grupo de grandes empresarios con los que se había asociado. Entre ellos estaban los Ramírez, los dueños de Cinépolis, con los que se había asociado para hacer algunos fraccionamientos de lujo en la zona de Morelia, que finalmente no terminó de pagarlos porque termina siendo ejecutado este personaje Alfonso Reyes Hinojosa, termina siendo ejecutado porque también quedó de pagarles un dinero a la familia michoacana, bueno, entonces los caballos templarios, y ya tampoco pudo pagar, y eso fue lo que terminó siendo ejecutado, pero él quedó a deber también pues mucho dinero, y fue con la venia del presidente entonces Felipe Calderón. Caray, pues bueno, qué historias, pero qué gusto tenerte, maestro Jesús Lemos, aquí en Los Periodistas, una vez más. Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción del maestro Jesús Lemos, ya lo vimos aquí. Aquí está, ojalá y podamos poner la portada, ya está disponible en Kindle, me están confirmando, es editado por HarperCollins. Cuando puedan, métanse, si tienen la oportunidad de bajarlo por Kindle, para Kindle o digital, pues háganlo, porque sí vale siempre mucho la pena leer al maestro Jesús Lemos. Gracias, maestro. Aquí está. No, y pues al contrario, mi querido Alejandro, gracias a ti por la posibilidad de venir a platicarte de este libro. Gracias, mi querido Álvaro, siempre es un placer estar con ustedes. Esperemos que la gente, bueno, pues se acerque otra vez a este libro como se acercaron con el licenciado y puedan, te digo, insisto, ver la contextualización de la información que se maneja. Y bien agradecido con ustedes y con los periodistas, mis queridos maestros. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, hasta luego. Gracias.